Hola a todos y bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy vamos a darle la vuelta por completo a algo que absolutamente todos sentimos, esa parálisis, esa ansiedad frente a lo nuevo. A ver, no es ningún defecto de carácter, es en realidad pura biología. Es un mecanismo que podemos hackear para pegar un salto gigante en nuestro crecimiento personal y profesional. Así que, vamos a ello. La gran pregunta que debemos hacernos hoy es esta. ¿Este miedo nos está protegiendo como un escudo o es un ancla que nos arrastra al fondo? Fíjate, muchísimas personas se quedan atascadas esperando ese momento mágico donde haya una seguridad total antes de arrancar un proyecto o dar un gran paso. Pero la verdad incómoda que nos revelan las fuentes es que esa sensación de preparación absoluta sencillamente no llega nunca, literalmente nunca. Como dicen por ahí, el cohete se lanza y ya se va armando por el camino. Y para entender todo esto a fondo, vamos a seguir una pequeña ruta. 1. La biología del miedo. 2. La trampa de lo cómodo. 3. Cómo la mente exagera las cosas. Y 4. Usar el miedo como nuestro propio GPS. Un recorrido estructurado y directo para transformar esa ansiedad en una brújula infalible. Seguimos. Punto número 1. La biología del miedo. El cerebro frente a lo desconocido. Y ojo aquí, porque el problema por el que la gente no avanza no es por falta de talento, en absoluto. Es simplemente que hay un malentendido fundamental sobre cómo nuestro cerebro procesa las experiencias nuevas. A nivel puramente biológico, la gran protagonista es la amígdala. Mira, su único trabajo en este mundo es mantener el cuerpo físico con vida. Punto. Le da exactamente igual el éxito comercial, el desarrollo profesional o incluso la felicidad. Por eso, al intentar algo nuevo, como lanzar un negocio, invertir o hablar en público, la amígdala salta de inmediato. Lanza señales de pánico y actúa exactamente como si hubiera un león de 200 kilos en la habitación, porque prioriza sobrevivir hoy antes que triunfar mañana. Pero claro, aquí está la realidad. No hay ningún león. Lo que hay es crecimiento. Nuestro cerebro malinterpreta sistemáticamente esa incomodidad de lo desconocido y la confunde con un peligro mortal. Es una locura. Y sin embargo, ese ecosistema nuevo e incómodo es justamente el ambiente necesario e indispensable para lograr cualquier tipo de evolución. Lo que nos lleva al segundo bloque. La trampa de lo cómodo o el inmenso peligro de ir siempre a lo seguro. ¿Alguna vez nos hemos preguntado por qué hay tanta gente atrapada en trabajos que odian o en relaciones que hacen daño? Pues agárrate porque la respuesta impacta. El cerebro tiene una auténtica adicción a lo que ya le resulta familiar. Le chifla lo conocido. La zona de confort es súper adictiva y parece segura, pero es un estado de estancamiento total, el lugar exacto donde mueren los proyectos. En contraste, la zona incómoda da pavor, es desconocida, pero es el único rincón que ofrece evolución constante. Las fuentes que analizamos nos cuentan una historia brutal sobre esto, la experiencia de perder una vida extremadamente cómoda en Nicaragua y verse con la obligación de construir un negocio desde cero en Miami. ¿Cómo? Saliendo a la calle a pedir el teléfono a desconocidos para mandarles vídeos de motivación por WhatsApp cada día. Imagínate el nivel de incomodidad absoluta. Pero oye, ese atrevimiento fue exactamente lo que hizo escalar el negocio de una forma extraordinaria después. Ahora, salir de lo familiar no exige siempre hacer mudanzas internacionales o sufrir crisis vitales, ¿eh? Para nada. Hablamos también de acciones cotidianas, apuntarse a una clase de pilates pensando que no hay nada de flexibilidad, empezar un proyecto de comunicación desde cero o algo tan sano como poner límites a esas amistades que solo siembran dudas. El gran secreto aquí es tener la disposición inquebrantable de aceptar ser principiante. Tercera sección, las distorsiones o cómo la mente exagera. Vamos a desmontar esas catástrofes que nos imaginamos, porque es vital entender que la mente humana es una artista experta montando películas de terror y fracaso que se sienten increíblemente reales. Y aquí va un dato que te deja pensando. El 90% de esos escenarios temidos nunca, jamás llegan a suceder. Y en el improbable caso de que ese 10% restante sí ocurra, te aseguro que casi nunca es tan devastador como la mente te había contado. Así que esto nos regala una máxima vital inmensamente útil. No debemos creer todo lo que pensamos. El material de origen comparte un descubrimiento súper íntimo y duro sobre sufrir ataques de pánico. En ese momento la sensación es literalmente la de ir a morir. Pero gracias a la ayuda profesional llegó la comprensión de que el peor escenario posible, la catástrofe final, era simplemente terminar llorando en el suelo. Y del suelo, pues no se pasaba. Esto demuestra que esas aterradoras películas de fatalidad inminente son en su inmensa mayoría pura ciencia ficción. Además, existe una trampa cognitiva muy concreta que las fuentes llaman el síndrome de la mancha negra en la hoja blanca. Básicamente es dejar que un solo comentario malo, un detallito sin importancia, te arruine 10 comentarios positivos o una enorme lista de cosas buenas. Es facilísimo caer en esto al exponer el trabajo al mundo. Pero ¿sabes cómo lo combaten en el material? Con mucho humor. Te recuerdan que hasta las mismísimas pirámides de Egipto, la única maravilla del mundo antiguo que sigue en pie, tienen malas reseñas en Internet. Es que es verdad.
Entonces, ¿cómo callamos ese exagerador interno? Pues hay 3 pasos súper prácticos. Primero, guardar mensajes o comentarios positivos en un chat personal para usarlos como pruebas irrefutables en los días de duda. Segundo, mantener una lista diaria de gratitud para cultivar una emoción que bloquea la amargura. Y tercero, pura psicología cognitiva. Imagínate a tu miedo con unas orejas de Mickey Mouse gigantes y hablando con voz cómica. Suena de risa, pero al ridiculizar a ese personaje le quitas todo su poder paralizante al instante. Y finalmente llegamos a la cuarta sección, el miedo como un GPS, redefiniendo la valentía. Vamos a cambiar de raíz el concepto tradicional de lo que significa ser valiente. Vamos a ser claros, la valentía no es, bajo ningún concepto, la ausencia de miedo. Es actuar a pesar de sentirlo. Si no hay miedo, no se está creciendo ni hay valentía involucrada. Las fuentes nos ofrecen una comparación muy simpática y brillante mencionando al famoso comediante Chespirito. Él argumentaba que un personaje invulnerable como Superman no es verdaderamente heroico, porque al ser casi mortal no arriesga nada. En cambio, un personaje torpe y vulnerable como el Chapulín Colorado, que siente un terror absoluto pero aún así se lanza a la acción, eso encarna la verdadera esencia de lo heroico. Y esto va de la mano con abrazar la fase inicial, la fase de novato. Todo lo que vale la pena hacer bien, vale la pena hacerlo mal al principio. Fíjate en esta anécdota fantástica. Imagínate dando un discurso frente a una audiencia masiva en Miami. Y de repente, ¡pum!, el teleprompter con las notas falla catastróficamente. Se apaga, salta, un desastre. Pues tocó ignorarlo y dar la charla de memoria. Lo peor que la mente podía imaginar pasó frente a miles de personas y, oye, nadie murió. Sobrevivir a esos fallos inevitables construye una resiliencia de acero. Es como las ventas de puerta a puerta. El rechazo diario termina desensibilizando ese mismo temor, quitándole todo su peso. Si sumamos toda esta biología y psicología, llegamos a una conclusión fascinante. La ansiedad debe usarse como una brújula precisa. El miedo marca la dirección exacta hacia la que hay que caminar. Apunta sin rodeos hacia esas conversaciones incómodas que evitamos, a las decisiones que se postergan indefinidamente, a las inversiones calculadas que imponen respeto, a los pasos ineludibles para el siguiente nivel. Al tomar acción continua, literalmente matamos de hambre a la parálisis. Adaptando un famoso concepto de la filosofía estoica, que afirma que el obstáculo es el camino, la conclusión de este análisis es rotunda. El miedo es el camino. No es una pared, no es un semáforo en rojo. La incomodidad en sí misma es la vía, el peaje que hay que pagar sin excepción para evolucionar humana y materialmente. Y para cerrar esta exploración de hoy, dejamos una pregunta provocadora para darle un par de vueltas. ¿Qué miedo nos toca enfrentar hoy mismo? Es el momento exacto para evaluar esas áreas de la vida que son súper cómodas, pero que están profundamente estancadas, y atrevernos a dar el salto. Ese salto hacia lo desconocido, con toda su incertidumbre, es la única ruta real hacia una vida sin límites. Muchísimas gracias por acompañarnos, un saludo y recordad siempre que la acción hable muchísimo más alto que la duda. Hasta la próxima.